La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días nuevamente, estamos con ustedes, espero que no se hayan ido, que sigan con nosotros toda la mañana. Estamos con el congresista Roberto Vieira. No vamos a hablar hoy día del Congreso ni de su separación, ya hemos hablado de eso muchas veces, vamos a hablar de pesca. Como ustedes saben, él es representante del Callao y su vinculación con la pesca es muy antigua. Y hay varios temas que han sorprendido a los limeños, a los peruanos en general. El primero, enterarnos que casi todo el atún y toda la conserva, caballa, etcétera, que consumimos, viene de China, Tailandia, Ecuador, de Costa Rica, de todas partes menos del Perú. Y uno que mira el mar peruano, que es inmenso, dice, ¿pero por qué no lo hacemos acá? Primer problema. Y segundo, un problema más grave, el que vamos a hablar, de la pesca de anchoveta. Pero gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, congresista, ¿por qué consumimos tanto enlatado foráneo? ¿Qué pasó en la industria del enlatado en el Perú? Porque hay peruano, pero ¿por qué el 80% creo que es extranjero? Bueno, ante todo, muy buenos días a ti, Rosa María, y muchas gracias por la invitación, y a Radio Santa Rosa. El problema es un mal endémico ya de décadas. Lamentablemente no hay políticas pesqueras para fomentar el consumo humano. Pero Hay caballa en nuestro mar. Claro. Hay jurel en nuestro mar. Claro. Hay atún en nuestro mar. Hay bonito. Pero ¿qué sucede? Lamentablemente no hay políticas para modernizar a la flota artesanal para que pueda aprovechar esos recursos. Lamentablemente aquí el concepto de que el artesanal tiene que seguir en la época de la prehistoria y solamente regirse por el sol, las estrellas y el olfato. Claro. Ahora, ¿por qué? Ya, yo sé que es un mal endémico, etcétera. ¿Sale más barato traer de fuera? ¿Ese es todo el problema? ¿Que producir acá y por eso lo traen de fuera? Porque siempre es un análisis costo-beneficio. O sea, si yo soy, conservero, ¿ya? Y veo que la producción afuera es baratísima, traigo, pues, me sale mucho más barato. La pregunta completa sería, ¿es más barato traer conservas y pescado congelado como está ingresando indiscriminadamente al Perú de mala calidad y obviamente rentable para el empresario? Obviamente, pero está descuidando la alimentación de los peruanos. No, porque finalmente es proteína. O sea, no. La lata de atún es proteína. Le explico. Ajá. Por ejemplo, estamos importando tilapia, 0 proteína. Y la gente lo está consumiendo en grandes cantidades. Están consumiendo basa, 0 proteínas, 0 nutrientes. Estamos consumiendo swing, 0 nutrientes, igual proteínas. Las conservas ingresan indiscriminadamente. Al haber detectado estas conservas con este parásito Anisakis, hay que llamarlo como es, claro. Conserva podrida. Sí, claro, tenían su bicho adentro. Podridas, ¿no? Ahora, los defensores dicen, no se puede hacer en el Perú. Falso. Hajduk hace. Sí las hace, claro. Las hace y de producto peruano. Campomar, sí, claro. Campomar. Yo consumo caballa casi a diario o interdiario. Y sigo consumiendo, pero producto nacional. Y no es que esté en contra del producto de afuera, pero tiene que pasar todos los niveles de supervisión que no se han hecho durante los últimos 5 años. Hoy estuve viendo con sorpresa que mi amigo, porque sigue siendo mi amigo a pesar de que he pedido su renuncia, del ministro Pedro Lechea, echándole la culpa a INACAL, a Serper. Por favor, la máxima autoridad de sanidad pesquera es Sanipes, y Sanipes es dependiente del Ministerio de la Producción y es quien recibe el presupuesto de todos los peruanos, o sea, dinero suyo, mío y de todos los que estamos, de los que nos oyen, de todo el Perú, pero no Serper. Serper es un tercero contratado y a ese tercero contratado le dicen, usted tiene que hacer ABC. En este caso le dijeron, usted tiene que supervisar el olor, el color, la textura, pero jamás le pidieron, sabiendo de que hace 5 años se detectaba de que se hiciera el examen si tenían... A ver, para que entienda la gente, o sea, solo le pidieron organoléptico a Serper. No le pidieron para detectar estos parásitos. Con razón. Es que es un negocio ahí atrás. No, claro, pues, es que obviamente la empresa certificadora solo hace lo que le piden. Por supuesto, pues. Lógico. Entonces el ministro Lechea... Pero ¿quién? O sea, ¿por qué pidieron solamente organoléptico
Eso, porque Sanipés solo pidió organoléptico. Mire usted, cuando nosotros exportamos al extranjero, Ajá. y conservas y todo, No, nos piden un montón. piden de la A hasta la Z. Lógico. Y entramos inclusive a mercados difíciles como es el Estados Unidos. Exactamente. Y el europeo. Pero para ingresar al Perú, ingresan de la manera más fácil, ingresan obviamente con luz verde, Pero y solamente- esto se hace intencional. ¿Por qué? Porque allá los empresarios chinos o de Vietnam y todo eso saben que no van a poder entrar al mercado americano ni al mercado europeo. Ya. Entonces dicen, ¿dónde nos facilitan para poder ingresar? Nos facilitan en el Perú. Esto estaba detectado, acá como te lo muestro Rosa María Palacios, Ajá. del 14 de marzo del 2012. Sí, esto estaba en presencia de anisakis en Anisakis. caballa congelada proveniente de China. Y peligroso para 14 para la de vida. marzo del 2012. Ah, ya, este es en otro lote. No. Ya se sabía de que los que estaba viniendo del Asia estaba con este parásito. No, pero no todo, o sea, depende del lote. No, pero ¿no? por eso tenías que, todo lo que viniera, Claro, tenías que certificarlo para Con- que no nos con- filtren. Claro, con el control de zoonosis y todo lo Exacto. demás. Y todavía manifiestan de que es dañino para la salud. Lógico. Eso es Ah, dañino, por inclusive hasta supuesto. muerto. Claro, sí. Hasta muerto. Entonces, Dañino, tóxico es, ¿no? de todas maneras, bueno, hay especialistas como el señor Huertas que Sí, en sí. Estados Unidos, eso es un tema discutible. Pero vamos a ponernos en el peor de en el mejor de las situaciones, que no mate. ¿A usted le gustaría que su comida venga con gusanos? No, pues. ¿Le además te da gustaría que su comida alergia. venga con pelos? No. Obviamente no, nos están mandando algo de quinta categoría, porque obviamente Ahora, ya el les estamos Estado, haciendo gran el negocio. Estado ha cerrado todas las importaciones de China. Ahora, una pregunta que usted está... No, que se supervise, No, porque no es cerrar, porque no se ha por ahí cerrado debe haber también La de gente que hace China, buena calidad. la de China todas. Ahora, usted que está metido en este negocio un poquito más que yo, cuénteme, viene ya la lata sellada, ¿no es cierto? Desde Así es. China. O sea, no es que manden acá congelado para que acá se envase, no. Aparte viene congelado. Ah, hay de las dos. Hay de las dos. Por Ya. ejemplo, para porque que- yo lo que pienso, si yo soy un comerciante peruano, Sí. si viene enlatado, bien difícil que lo pueda ver, pero si me lo mandan a granel, digamos, para que yo lo envase, por supuesto que lo puedo ver. Claro, pero ellos hacen un muestreo, abren. No, y sí, chequean. claro, es obligatorio el claro, muestreo. entonces, obviamente, yo comprendo al ministro Lechea que no conoce el tema pesquero, Claro. entonces a él lo sorprenden porque él cree que abriendo la lata basta con que se vea un gusano gigante y dice, Serper al menos debió decir que venía con gusano. No, no Y es se así, ven. porque a veces no se ven. No se ven, y son están huevos, metidos. Exacto. son larvas. Y aparte de eso, como usted comprenderá, hay mucho grupo de peruanos que consumimos filete y consumimos trozo, que Claro, es distinto trozo. a granel. Entonces, ¿eso qué significa? De que tendrían que estar pues desmenuzando Claro, para claro, detectar claro. si el No, tipo- que se hace porque lo pones bajo microscopio, o sea, no, yo sé, pero que no lo agarren pues No, lo que está mal es que lo que no no nos habían dicho es que Sanipés solo exige organoléptico. Organoléptico, como usted ha dicho, es mirar, oler, tocar. Ya, si a la mirada, al olfato está correcto, pasa. Y ese es un examen muy superficial en este caso. Entonces, primera lección, Sanipés no puede organizarse pues pidiendo organoléptico cuando lo que tienes que pedir es un examen completo, un examen absolutamente bajo microscopio de lo que trae, obviamente muestreado el lote. Entonces, y que se pide así en todas partes del mundo, además, es por muestreo. Pero esto es grave, porque ellos lo saben del 2012 y Sanipés está integrado por biólogos pesqueros. Claro. Y bueno, el señor Bustamante, que ha sido suspendido increíblemente un mes cuando debía ser destituido, el señor Bustamante es un biólogo molecular que obviamente increíblemente está viendo un tema de pesquero, no debió serlo, y a que han dejado de suplente ahora es un especialista en temas de agrarios. O sea, ni siquiera pesquero, para que vean qué mal nos manejamos. Bueno, pero para señor terminar- biólogo, por lo menos. hay pesqueros. Claro. Y debe verlo un pesquero, por eso es la máxima autoridad de sanidad pesquera. Pero para terminar el tema de la reflexión, el encargado de Sanipés el año pasado fue el actual viceministro de Pesquería, Ok. porque hizo doble función. Ya. Entonces, ¿por qué no hicieron ellos, tomaron las precauciones que no se tomaron en el gobierno de Ollantumala, donde hay responsabilidad de la ministra Tribeño y el ministro Piero Gessi? ¿Por qué no lo hicieron? Esto es fácil, señores. Se importaron 25 millones de conservas Claro. durante 5 años. O sea, qué rico negocio, tremendo No, lobby. ahora le en digo, perjuicio señor Viera, del principio fundamental de la vida, que es el ser humano. El principio, digamos, nosotros en el Perú consumimos mucha conserva por varias razones. La primera es porque no necesita refrigeración. Entonces, para el ama de casa que no tiene espacio y no tiene refrigeradora, es una fuente de proteína, la verdad,
también económica y no necesita refrigeración. Se abre la lata, se consume y tienes proteína para toda la familia. Entonces, puedes mezclar una lata de cualquier conserva con un plato de tallarines, lo puedes mezclar con cualquier otra cosa y realmente es económico, rendidor y no se malogra porque no necesita refrigeración. Entonces, si tú sacas ese producto del mercado peruano abruptamente, estás dejando sin una opción de compra que es muy importante en el menú diario de los peruanos, porque tendríamos que ir al pescado fresco, que es mucho más caro, ¿no es cierto?, a la carne de res, al pollo, al huevo. Entonces, la lata es realmente un elemento importante en el consumo. Entonces, si hemos consumido 25 millones de latas, de acuerdo, porque es parte de la dieta nuestra. De acuerdo lo que dice usted, pero lo que sucede es que si usted tiene una alerta, si usted tiene una alerta, para terminar la reflexión, de repente no le dieron la consideración a la alerta. Se está poniendo en riesgo de la vida, que ya lo están diciendo. Pero digamos, pero para terminar, pero son 25 millones de conservas de caballa. O sea, ni siquiera estoy hablando de atún, en general, que viene a ser como 100 millones. Claro. Estoy hablando de que han permitido 25 millones. ¿Cuántos peruanos tendrán ahorita problemas digestivos, de úlceras o de no lo sabemos. De carácter? No. O se habrán intoxicado porque una intoxicación, esto no es como la leche pura vida que al final podría cuestionarlo todo, pero no te mata. No te mata. Pero esto sí te mata. Podría. Si una intoxicación. Así es. Y se ha vulnerado por alergia, con un derecho a la vida. O también enfermedades, pero se ha atentado contra algo fundamental. No. Acá se ha interpelado y censurado por libros, por computadoras. Señor Viera, cálmese por favor, no tenemos por qué pegar de gritos. O sea, entiendo perfectamente que esté preocupado. Pero digamos, lo que tengo entendido yo, de acuerdo a la explicación del doctor Elmer Huerta, es que hay dos posibilidades. O que te dé una alergia inmediata, una reacción alérgica, o que este bicho se aloje en el intestino delgado y haga ahí un pequeño bulto que finalmente te tienen que extraer, ¿ya? Y que también te provoque una reacción de tipo diarreica muy, muy severa. Úlcera también. Ya, úlcera o diarreica. Pero que te mate, lo dudo. Pero esas las reacciones. Obviamente no es bueno para la salud, es pésimo para la salud. Pero el punto acá central es que el consumo de conservas en el Perú es muy popular. Y no podemos partir del punto de que no se consuma conserva importada en ninguna parte y solo se consuma y le damos un monopolio a Hajduk. No, pero nadie lo dice. Ya. Nadie lo dice. Porque parece que quisiera darle un monopolio a Hajduk. No, usted me ha interpretado mal. En primer lugar, entiéndame mi indignación porque se ha atentado contra la vida durante 5 años. En segundo lugar, quiero decirle de que yo no estoy en contra de la importación. Lo que yo estoy en contra de que entre indiscriminadamente, que entre sin pedir, sin hacerse las revisiones pertinentes. Nada más. Es lo único que estoy pidiendo. Yo no estoy diciendo ciérrenlo y consuman Hajduk o consuman. No, consuman inclusive del Asia, pero que pasen los controles que deben de pasar y no lo pasen por alto, porque aquí se ha atentado contra la vida. Y son 5 años. Muy bien. Eso es con el tema de la conserva. Ahora vamos a hacer una pausita y regresamos con la anchoveta, que esa es otra historia también, y que hay que contar una pequeña historia porque no se ha podido pescar anchoveta y eso es bien complicado. Regresamos. Eso ya no es para mí. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Con el congresista Vieira para hablar del tema de pesca y vamos al tema de la anchoveta, que es otro tema que preocupa. Como ustedes saben, para no depredar una especie es muy importante respetar su ciclo de crecimiento. Si usted pesca al pescadito chiquitito, ¿no es cierto?, el pescadito no llega a reproducirse y por lo tanto usted no va a tener que pescar nada nunca más. En los años 70, sobre todo en los 73 o 74, el gobierno militar, en un arranque de deseo de producción así masiva, porque el Perú es uno, si no es el primero, es el segundo productor de harina de pescado en el mundo, pues dejó que se pescara sin límites. Bueno, nos quedamos en anchoveta varios años. De ahí se forma el IMARPE y se crea toda esta tecnología para medir la población, establecer cuánto es lo que se puede pescar y sobre eso las cuotas de participación de cada empresa. Este año se ha tenido que detener la pesca de anchoveta porque lo que se estaba pescando se detectó rápidamente, eran juveniles. Cuéntenos qué ha pasado. ¿No va a haber anchoveta este año? ¿No va a haber ni pescado? ¿Es un problema climático? Lo que sucede en la primera temporada de pesca que empezó en abril de este año, hubo como meta
a raíz del golpe del fenómeno del niño, mal llamado niño costero, y el tema Odebrecht, que paralizó gran parte de nuestra economía, etcétera, etcétera, tenían que hacer PBI depredando. Claro. Aquí tenían que hacer PBI y Depredar, o sea, se ha extraído. se ha extraído de una manera nunca antes vista en los meses de junio y julio. Ya. Mayo, abril Pero- y mayo, que empezó, duró 4 meses. Ya. Abril y mayo estuvieron pescando bien. Ya. El exceso vino ya en junio y julio, cuando ya comenzaron a pescar anchoveta desovante Ya. y juveniles en cantidades que superaban el 60, 70, 80%. Pero se supone que en ese, digamos, hay que tenerlo claro, se supone que el IMARPE tiene todo esto muy regulado, o sea, y hay inspectores y supervisores justamente en la descarga para ver qué se está comprando, qué se está comprando, qué se está pescando. ¿Ha funcionado esto? Así como Indecopi no funciona o no ha funcionado en muchas cosas, como Sanipes no funciona, tampoco los inspectores de Produce funcionan. Y obviamente se hacen de la vista gorda, porque este negocio de la harina de pescado es millonario y es fácilmente darle una coima pues a un inspector de lo que... Bueno, queremos todos que sea millonario, porque de ahí salen muchos impuestos para el No, Perú. está bien, pero que sea con sostenibilidad y responsabilidad social. Claro, pero Y el tema es que se excedieron, y tanto así que tuve que hablar con el ministro Lechea y le manifesté al ministro Lechea, al final, en contra de su viceministro que quería seguir pescando hasta el mes de agosto o gran parte de agosto, cerró la temporada y me dio la razón. Inclusive pueden ver en Google, en Canal 7. la han cerrado ahorita. La cerraron la primera. Ya. Entonces, cuando se cierra la primera, yo le digo al ministro, lo que tienes que hacer en este momento es hacer una evaluación inmediata de la anchoveta en el mes de agosto, apenas terminó la primera. ¿Para qué? Para que estos señores, cuando llega a final de año, no le echen la culpa a la niña, al niño, la temperatura, al frío y a no sé cuánto. Ahorita, para que te des cuenta en qué situación han dejado la anchoveta en estos momentos. Agosto. Ajá. Y está debidamente comprobado, y se lo he dicho al ministro, y el ministro jamás lo va a negar o la Lechea. Total, hicieron todas las prospecciones, el IMARPE hizo todas las prospecciones. Al final, a mediados de los primeros días de noviembre, emitieron un comunicado. Ajá. El informe decía de que de la población de la anchoveta, Ajá. el 96% estaba en estado juvenil. No se puede pescar, hay que esperar. Hay que esperar, y lo inteligente era Ajá. esperar que crezca, que se desarrolle bien en los siguientes meses para tener una gran temporada en abril del Exacto. próximo año. Lógico, hay que esperar Exacto. su ciclo. Pero lógico. es tanta la ambición de ciertos grupos y manipuladores, y que creen que han manejado el ministerio siempre como le ha dado la gana, con las multas, prescripciones, etcétera, y licencias. Obviamente obligaron al ministro, por falta de conocimiento también de él en el tema pesquero, porque es un hombre empresario exitoso, pero en otros temas, y le hicieron dar una temporada de pesca al 50% de las expectativas que ellos tenían. Para ahora. Para ahora. Ellos pensaban pescar 2.800.000 y les dieron 1.5 1,5 y creo. 1,5 millones para un esta poquito menos, temporada. para esta temporada. Que es 2 meses, creo, ¿no? Que es diciembre. En noviembre y diciembre. Ya. Porque enero, febrero y Ahora. marzo son meses de reproducción. Ok, Y pero eso. cuando entraron, ¿qué vieron? Salieron a pescar toda la flota Ya. y Juveniles. durante 5 o 6 días juveniles se confirmó que eran Bueno, puros entonces, juveniles y pararon de tuvieron que cerrar. cerrar. Pero el ministro saca una veda por 10 días ¿Ya? y él no sabe que en 10 días no crece la anchoveta. La anchoveta para crecer... No, pero digamos, eso puede ser temporal hasta que pare, No, se pero por 10 estudia. días, ya no o sea, ha cerrado la temporada por 10 días. O sea, ¿Nada cada más? 10 días vuelve a salir la flota. No, pero no va a crecer pues la Por anchoveta. eso. Entonces, a ver, yo- ¿cuánto se demora en crecer una anchoveta? Le explico. ¿Desde qué huevo? De 1 centímetro se demora un mes. Si Ok. ahorita está en 6, 7 Ya. y la medida oficial para pescarla es 12, Ya, entonces estamos hablando que 6 tendríamos que meses, esperar 6 por lo meses. menos hasta abril y mayo. ya. Entonces, en 10 días no va a crecer. No, pues, ahora es bien fácil de entender, ¿no? Pero no le entiende el ministro, pues, y son las presiones. Ahora, es evidente. Yo sé de buena fuente. Ahora, le digo una cosa, Sí. es absurdo salir, o sea, movilizar lo que cuesta en gasolina, En en petróleo, petróleo, etcétera, toda la flota para regresar vacío. Bueno, es absurdo, pero es absurdo, también... porque ¿qué interés pueden tener ellos en salir a pescar si no van a pescar? Bueno, pero lo que pasa es que ellos han tenido puerta libre en la primera temporada, como le estuve explicando, de pescar juveniles, que ahora lo que están esperando es que el juvenil crezca más, aunque sea para agarrarlo un poquito más llenito, más gordito y que tenga mejores proteínas. Pero no solamente pescan anchoveta para la harina.
arrasan con caballa, con jurel, con los productos de consumo humano que nosotros estamos importando. Bueno, y eso es otro, pero no hay otro control. eso es una queja muy antigua. No, pero es real hasta ahora. Es una que ahora, yo tengo acá una columna de la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Elena Conterno, diciendo que la sostenibilidad de Anchoveta está asegurada porque justamente han dejado de pescar. Pero O 10 sea, días, pregúntele. No. Lo que pasa es que van a dejar de pescar porque efectivamente, le leo, frente a esta situación, rápidamente la flota industrial decidió salir a buscar anchoveta adulta entre la milla 30 y la 120 los días viernes, sábado y domingo con el fin de no afectar la pesca de juveniles. O sea, se metieron más adentro. Los resultados de la prospección realizada de estos días da cuenta, lamentablemente, que las actuales condiciones oceanográficas del mar peruano han hecho que el cardumen de anchoveta en talla adecuada se disperse, complicando su pesca, van parado. Por ese motivo, la flota de empresas asociadas al gremio pesquero hemos decidido volver a puerto, fondear los barcos hasta que mejore la situación del mar y se ubiquen las especies adultas. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque ante todo nos importa la sostenibilidad, que es lo lógico, ya que sin estas condiciones la inversión en embarcaciones y plantas que se tiene en este sector por más de 7.000 millones de dólares no servirían para nada. O sea, los primeros interesados en manejar la sostenibilidad de la anchoveta son los que le pescan anchoveta. Debería, sí, pero hay algunos que hacen malas prácticas. Hay no gente todos, mala en todas que partes, hacen pero malas digamos, prácticas. pero como gremio, Pero yo lo que le entiendo- están diciendo es, nos estamos paralizando toda la industria hasta que estas anchovetas crezcan, porque las adultas se han dispersado, los cardúmenes adultos se dispersan. Pero ¿por qué lo tienen? Pero la pregunta es, ¿lo han tenido que hacer después de que yo haga las denuncias? No se dé tanto valor. Han tenido no. que hacerlo porque han entrado al mar y no han encontrado. No, pues. pero han tenido un informe del IMARPE que ha costado 3 millones, para que el IMARPE, que es el principal ente científico del mar, diga que sí se puede pescar, dan un Así es, informe. así Entonces es. eso no es correcto. No, Entonces, porque, se está trabajando pésimo. Perdón, pero no es que Y esté ahora, trabajando pésimo, señor, sino que ha hecho su informe de acuerdo a lo pero que ha ¿sabe quiénes encontrado. eran? No, pero ¿sabes quiénes eran los vedores de los barcos del IMARPE para hacer la prospección? ¿Quiénes estaban a barco? La gente de la ESNP. O sea que entre los dos dijeron que Bueno, sí, ahora la dicen que semana no. pasada el Ministerio de la Producción produce, en base a los informes de IMARPE, dice el Conterno, abrió la segunda temporada de pesca, etapa exploratoria, en la zona centro-norte del litoral peruano. ¿Ok? El jueves, primer día de exploración. Las embarcaciones asociadas de la sociedad detectaron la presencia de juveniles en las primeras millas de la costa. Ya, dijeron no, entonces acá no, fueron adentro, tampoco. Han actuado responsablemente, no han pescado nada. No han actuado responsablemente y le Sí. digo por qué, señora Rosa No María entiendo Palacio. cuál es Yo la le explico. responsabilidad. Porque cuando se da le vuelvo a comentar. El estudio que ha hecho el IMARPE lo ha hecho con barcos de la ESNP. Bueno, pero ¿Me entiende? no importa Y con qué barco pero lo haga. no, pero escúcheme pues. Y los vedores es la SNP. Entonces, cuando salió el informe del IMARPE y decía, sí se puede pescar a pesar de Ya. que hay 96, ellos debieron decir, no se Señor puede. Viera, yo sé que usted tiene ganas de matar a alguien, No, no, seguramente, no, meterlos presos no, a no, todos. no. Pero Hay que dígame luchar cuál contra es, la corrupción y pero contra cuál todo el mal puede manejo ser del la control. lógica de alguien que quiere depredar el recurso que le sirve para mantener a su industria. Usted No sabe, tiene, no tiene ninguna hay lógica. pesqueras que se quieren vender. Sí, pero no tiene ninguna No, pero hay pesqueras que se Muy quieren bien, vender pero y que son de la SNP. Ya, ¿y qué vendes, pues? Y con cuota, no, pero con una cuota se vende a mejor precio. Vende su mar depredado. No, pues. O sea, no tiene ningún sentido. Como si quieren matar la vaca que les da la ¿Cuántas conservas conservas se hace en la SNP? Que usted pero supuestamente dice que son responsabilidad. olvídese de la conserva. Estamos pues es hablando una de harina de obligación de pescado. Harina de pescado. Muy bien. Quiero destruir la anchoveta para hacer ahorita harina de pescado y después no tener nada. No, pues eso no tiene ningún sentido. Como si usted me dijera, quieren matar la vaca para sacarle más leche. No, es no que se puede. se aplaude la reacción, pero es tardía, pues. Porque como Ahora te se vuelvo a aplaude la decir- reacción. Ya, muy No, bien. pues, pero es que usted tiene que entender, como le vuelvo a explicar. No es el tardía, IMARPE- se han demorado 4 días. ¿Le pare- Han empezado jueves, viernes o domingo. Yo le hago la pregunta, Ya. ¿le parece a usted bien de que el IMARPE, un ente científico, lleve a los empresarios interesados a supervisar y saquen Me al final- parece que es parte del procedimiento. No, no es parte del procedimiento. No es parte del No es parte del procedimiento. Se han procedimiento. inventado un nuevo procedimiento. No, lo que pasa es que obviamente va el grupo interesado, pues el grupo interesado que va a ir a pescar, que quiere anchoveta, sale a bordo y ¿qué va a decir? No, no hay anchoveta, así hay. No, porque Avalaron. se extrae, además se busca con el sonar, no es que no hay anchoveta, no. ¿Sabe cuántos millones de anchovetas sacó el reporte del sonar? Bueno, hay sonar, pues. No, pues perdón, el del Ecosonda, porque sonar es otra cosa. Bueno, muy bien, del Ecosonda. ¿Sabe usted ¿Cuántos millones? cuántos salió? millones? dice? No sé cuántos. 6 millones. Ya, muy bien. ¿Han pues. encontrado, o sea, medio millón? Pero discúlpeme,
lamentablemente los pescados nadan, señor, y se mudan de sitio. Si Usted el agua sabe, se calienta o si el agua se las enfría. aguas están... Y se cambian de sitio. Entonces, cuando fueron a hacer la Rosa María investigación, Palacio, estaban. Cuando usted, regresaron, usted es no una persona estaban. inteligente. Ahorita están las condiciones del mar favorables. Estamos No en está- 18, 19. Por favor, está hablando con un pero- pesquero señor que viene Vieira, de familia de 40 años. se han Las regresado. No. Se han regresado a es puerto. depredación. ¿Cómo Cuando si no- depredan se reduce. Si no han pescado nada. Por depredación, pues. No, pues. Usted mismo me está dando la razón. Por Qué depredación. graciosos. No han, si el comunicado dice que no han pescado nada, han regresado a puerto. Porque han depredado la primera temporada. Tienen que esperar que se recupere lo que han depredado, pues, señora. Ya, muy bien, muy bien. Rosa María Bueno, nos Palacio. tenemos que despedir de este diálogo. Estamos, ¿Por qué? porque estamos volando en el tiempo. Ah, Ese es el sí, problema. sí. Vamos a la pausa y regresamos con mucho más. No se muevan, tenemos más invitados esta mañana. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, y en este momento del programa nos vamos a dedicar a hablar de un asunto que, digamos, en Navidad no se toca mucho, pero creo que es muy importante. Vamos a hablar de la depresión y de los suicidios en tiempos de Navidad. ¿Por qué hay muchas personas que la pasan muy mal? No mal, muy mal en tiempo de Navidad, donde se supone que es obligatorio estar contento, estar feliz, estar con la familia. Y hay gente que ya por estos días le comienza a entrar una ansiedad espantosa porque ya estamos, ¿no? 5, 6, 7 de diciembre, 8 de diciembre, ya. Y hemos invitado al decano del Colegio de Psicólogos de Lima, por ahora, porque están en elecciones, pero por ahora es el decano, el doctor Elmer Salsa, ¿no? Salas, me han puesto mal el apellido. Salas Asensio, el doctor Elmer Salas está con nosotros para hablar de este problema que tal vez tenga usted que me escucha o tal vez tenga alguien en su familia que además nadie entiende por qué está de mal humor, nadie entiende por qué está ansioso, nadie entiende por qué duerme pésimo, no quiere comer y obviamente participa en reuniones, digamos, de una manera muy agresiva porque no quiere estar ahí, o de repente dice, ¿por qué tenemos que ir a la casa de tu mamá si todos los años vamos a ir? Etcétera, etcétera. Navidad debería ser tranquilidad, paz, amor, vida de familia y sin embargo puede ser un infierno. Doctor Salas, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María. ¿Qué pasa con las personas que la pasan tan mal en esta época del año? Bueno, en realidad en Navidad nos invade una gran nostalgia. Las personas en general despiertan ese deseo de compartir, ese deseo de integrarse y de reconocer que forman parte de algo hermoso, de algo que es la familia, o sencillamente de formar parte de un grupo de personas para los cuales es importante. Pero ¿qué pasa cuando esa persona, digamos, su nostalgia lo lleva, por ejemplo, a una infancia dura, ¿no? A un padre ausente, a una madre indiferente. ¿Eso es lo que le pasa? ¿Recuerda, revive su infancia? Ese es el problema. Porque normalmente todos nosotros podríamos tener algunas respuestas con estas características normalmente. El problema es cuando esto dura o cuando las respuestas son muy abruptas. Hay un recordar de la ausencia de la figura paterna, hay un recordar de la ausencia de formar parte de una familia muy integrada y también activamos nuestros sufrimientos, nuestros rechazos, nuestras frustraciones. ¿Pero por qué en este momento y no el resto del año, no? Y justamente se activa en este momento del año cuando la mayoría de las personas buscan esta integración hermosa de compartir un momento con la familia. Entonces, eso los lleva a una evaluación inadecuada de la realidad y ellos se sienten fuera, no se sienten integrados. Y hay una autoevaluación que dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué tengo, desde que tuve 3, 4 años hasta ahora, he tenido que pasar mi Navidad sola porque mi papá no estuvo conmigo, porque mi mamá se separó de mi papá, o sencillamente los grandes problemas aparecen en Navidad? O sea, se pelea el papá por llevarse al hijo
y la mamá se quiere llevar la familia, y eso ha venido ocurriendo por mucho tiempo. Entonces, lo que tenemos que tener claro es la importancia de la presencia de los padres durante nuestro desarrollo, cuando somos niños, cuando somos adolescentes, sobre todo cuando somos niños. Claro, y las personas adultas que hoy son padres de familia y tienen depresión en Navidad, primero pueden pedir ayuda, y segundo, tienen que tratar de que eso no se le transmita al niño. ¿Por qué? Porque ese niño cuando crezca va a reproducir el mismo patrón de conducta. Es decir, su padre se ponía ansioso y depresivo en Navidad, y el niño cuando crece recuerda a su padre depresioso, ansioso en Navidad, y vuelve a repetir la misma conducta. En realidad habría que un poco diferenciar entre lo que es realmente una depresión y el ánimo depresivo. A ver, En el ánimo depresivo, la persona un poco se siente invadido de una melancolía, de una tristeza y de una desesperanza, pero esa desesperanza es transitoria, ¿no? Afecta a nuestro estado de ánimo, que fácilmente, con la presencia de un amigo, fácilmente con la presencia de un familiar, se va a estabilizar. En cambio, con la depresión, esto no es tan fácil. Vamos a explicar después qué hacer con la depresión, pero vamos primero con el ánimo depresivo. Es decir, por ejemplo, es normal que si usted ha perdido a sus padres este año, ¿no es cierto? La época de Navidad es una época, y si usted tuvo unas Navidades muy felices con sus padres, la época de Navidad es una época muy triste. Pero si vienen sus nietos, si vienen sus hijos, si la acompañan, entonces esa tristeza, como usted dice, va a ser pasajera, ¿no? Eso, hay una nostalgia, pero no se queda. No se queda con usted. Así es. Claro, y también hay que aprovechar estos momentos en los cuales que todos realmente nos integramos, un momento para compartir, para aceptar. Este año, personas significativas no están físicamente, pero forman parte de esa construcción que es nuestros recuerdos. Hay familias que dicen, mira, mejor no hablar de eso para que nadie se ponga triste. ¿Esa es una buena estrategia? Es una pésima estrategia. Ya, eso se hace después que ya se soluciona el problema. Claro. Hablemos una vez. Pero sí hay que hablar. Y luego es el momento de estar alegres. Claro. ¿No? Pero digamos, cuando dice, de ese tema no se habla más en esta casa. No, mentira. Eso tampoco no ayuda. No ayuda en nada. Creamos un tabú, creamos un blues en que en el momento nos va a hacer... Porque, por ejemplo, usted no le puede decir a su nieto por qué no se habla. Claro. ¿Por qué no le puede decir a un amigo por qué no se hablan? Bueno, es reconocer que pasamos por un proceso natural donde las personas tenemos un ciclo y pasamos. Pero lo importante es cómo quedan en nuestro recuerdo. Vea, Rosa María, justamente eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué cosa está presente en nosotros? Nuestros recuerdos. Si hemos tenido una infancia, una adolescencia normal, con la presencia de los padres integrados a nuestros amigos, entonces esto de acá, cuando perdemos algo después, ya no nos afecta mucho. El problema es cuando esto se trasciende, ¿no? Esto se junta a las ausencias y a las carencias que hemos tenido nosotros, y que esto siempre está ocurriendo. Así es. Ahora, ¿qué pasa con la gente que tiene depresión crónica? O sea, que sí tiene una depresión. Y que tiene tratamiento o no lo tiene. Lamentablemente, muchos peruanos tienen depresión crónica y no tienen acceso a un tratamiento. Estas condiciones de alegría generalizada, villancicos, colorinches, no papel de regalo, acentúan su depresión, no nos ayudan en nada. Vea, en personas que ya tienen una depresión instalada, una depresión con diagnóstico, que están recibiendo ayuda, allí sí hay que tener mucho cuidado. Hay que estar en alerta, hay que prepararlos para estos días. Es verdad, estos momentos a ellos los incomodan. ¿Por qué? Porque ellos han elegido, porque ni siquiera es una elección, sí, sino que es la posición que asumen de querer estar solos, de que no querer participar. Hay respuestas también con hostilidad y agresividad cuando son presionados. Así es. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es que ellos o ellas estén en un ambiente tranquilo y sobre todo estar alertas. Estar alertas significa saber qué están haciendo, no inmiscuirnos, sino saber qué está haciendo, si dónde se está moviendo, qué información está manejando, y estar siempre alerta. ¿Por qué hay más suicidios en Navidad? Vea,
la gente cuando ya no se integra, la gente que tiene sobre todo una desesperanza terrible, en que la persona ya su estado de ánimo no lo lleva a encontrar algún estímulo hacia afuera, y sobre todo cuando pierde el control de sus impulsos y éstas regresan contra sí mismo, entonces es que lamentablemente y creamos también un escenario al cual no todos accedemos. Y hay que tener mucho cuidado. Nosotros estamos en estos momentos en nuestro país en un escenario donde se van creando algunos íconos. Entonces, yo adolescente, que no he aprendido a autoaceptarme tal como soy y necesito de otros íconos como tremendos juguetes, tremendas cosas, y los padres que no pueden dar, entonces ahí se puede producir un El problema es que en nuestro país la Navidad coincide con el fin del año escolar y el año académico. Entonces el fracaso escolar es un problema también en adolescentes y niños, pero sobre todo en adolescentes. Las expectativas desbordadas de lo que no va a suceder, como usted dice. O sea, no vas a ir a Miami a pasar Navidad, hijito, tranquilízate, ¿no? Ni te voy a traer el Atari, Nintendo, bueno, no sé cómo se llama ahora, Atari es de tu época, ¿no? De la época de Ismael, pero en fin, no sé, PlayStation, Xbox, esas cosas, ¿ya? No hay pues plata, hijito, no te voy a comprar. Pueden llevar a la frustración, ¿no? A la molestia, pero no necesariamente al suicidio, ¿o sí? Dependiendo de la depresión de la adolescente, pero claro. recuerden que esto es solamente un componente más a los recursos que el joven o el adolescente tiene. Pero si esto va sumando, recuerden que el adolescente, si está en una etapa escolar, el grado de premio que puede recibir puede estar en función de los logros académicos. Claro. Y no los tiene. Y claro, y además puede estar también en función de algunos compromisos que había hecho con los padres. Claro. No se logró. No se logró. Entonces, y hay que ver también cuáles son los recursos que estos jóvenes desarrollan para decir sencillamente, pues no logré, no me pasa nada. No, así es, no pasa nada. Y listo, eso es como un escudo, claro, que lo va a proteger, ¿no? No, pero hay chicos que se ponen muy ansiosos. Sí, se Pues, ponen muy ansiosos. Muy ansiosos, porque no han logrado lo que se espera de ellos. Sí, sí, claro. Entonces, esa falta de logro termina siendo muy, como usted dice, muy peligrosa, y hay que estar siempre en alerta, porque si no, terminan pasando las cosas que pasan en Navidad, terminan pasando tragedias. Bueno, lo que tenemos que decirle a los padres es que los niños tienen también sus limitaciones, no son como nosotros creamos todo unas expectativas que es natural, ¿no? Pero que como seres humanos tienen sus limitaciones y que tenemos que enseñarles de que así como son, los queremos, los aceptamos, compartimos con ellos, los integramos. Entonces, las críticas muchas veces llevan a decisiones que pueden ser muy contraproducentes para las personas. Ahora, hay también un grupo de personas que nos escuchan que están muy solas, porque sus familias murieron prematuramente, porque los familiares más cercanos no están con ellos, por muchas razones. Acá en el centro, por ejemplo, donde estamos, tenemos el Hogar San Martín, donde tratan de ayudar a muchos viejitos que están solos, realmente solos. Tienen donde dormir, pero desayunan y almuerzan ahí. ¿Qué pasa con la gente que está verdaderamente sola en Navidad y que puede tener recuerdos, sobre todo la gente muy mayor que nos escucha, que puede haber tenido recuerdos gratos de su adolescencia, su infancia, tal vez de su vida más adulta, pero que están completamente solos? En este caso es sobre todo para aquellos que no están dentro de un entorno, por ejemplo, que puede ser un albergue, así, sino que están solos, realmente viven en un departamento, un cuarto solos. Esas personas lo que tienen que hacer es hablar. Hablar y luego buscar con quién pueden compartir. Lo peor que podrían hacer es quedarse solos. Siempre hay un lugar, siempre hay donde. Siempre existe. Claro, pero eso implica una actividad proactiva, ¿no? O sea, salir a buscar. Actividad que también aquellos que estamos afuera nos damos cuenta, claro, ¿no? Y eso implica también la participación de todos nosotros. Claro, y hay que pensar, fíjense, cuánta gente en la propia familia, ¿no? Oye, la tía tal, ¿con quién la va a pasar?
averiguar. No, se va a quedar solita, pero ¿por qué no la traemos a la casa? ¿No? Y feliz, pues imagínense, ¿no? Entonces, hay personas cercanas a nosotros que a veces ni nos ocupamos, ni pensamos, y que sí, pues, la van a pasar muy solos. Y vea, también hay migrantes que vienen de provincias, que viven solos, pero menos mal que actualmente en nuestra sociedad ha aparecido un término que parece que no fuera de mucha importancia, pero dice, ¿con quién vas a pasar la Navidad? ¿Con quién vas a pasar la Navidad? Hay un comentario que se hace en el trabajo, de amigos, así es. Y vamos descubriendo. De repente con tus paisanos, o sea, no tiene que ser tu familia, Entonces, sino si todos han migrado. Imagínense ustedes todas las migraciones que tenemos hoy extranjeras, todos los venezolanos que están solos en Lima, ¿no es cierto? Todos los que están solos, llegan, he conocido estas últimas semanas, ¿hace cuánto tiempo llego? 2 semanas, ya tengo trabajo, pero van a estar solos, sus familias están lejos. Pero hay una actitud de solidaridad. Cuando descubren que alguien dice, no sé, creo que vos, ¿por qué no vienes a mi casa? Claro. ¿No? Ven a pasar con nosotros. Somos una sociedad un poco Felizmente querendona, de apertura. Felizmente en ese sentido sí somos muy solidarios. Y por ejemplo, si usted vive en un edificio y arriba hay una viejita que está sola, la llama, baje pues para tomarse algo con nosotros, aunque sea un panetón. Entonces eso ayuda al prójimo mucho más que cualquier otra cosa, ¿eh? O sea que de verdad, ese es el, como dicen, el acto de misericordia más grande, es traer a una persona a tu casa y digamos estar con ella. Pero a pesar de eso, doctor, lamentablemente las personas, a pesar de que son convocadas, a pesar de eso, hay personas que sí, de verdad, yo he conocido algunos casos, la pasan muy mal. Además, hay ciertas exigencias, ¿no? Dependiendo del nivel socioeconómico, pero digamos, hay la exigencia de que hay que comprar cosas y estás mal de plata. Entonces ya te pones de mal humor, porque no te va a alcanzar, porque hay que cumplir. Y hay la exigencia de cumplir. O sea, hay que ir con donde la tía no sé cuántos, hay que ir donde la abuelita no sé qué, hay que ir donde los niños no sé qué, hay que escuchar el coro de los niños. Y la lista de cosas que se acumulan en diciembre para una familia, entre las clausuras escolares, que son de todo, ¿no? Entre la premiación, la clausura, las visitas, el Adviento, el domingo de Adviento, prenda el arbolito, ponga el nacimiento, o sea, yo siempre digo, el ama de casa en diciembre se jubila, ¿ya? Y en el Perú tenemos otra cosa que también es importante, que es el cambio de estación, en Lima sobre todo, es un cambio de estación muy radical. Sí. Diciembre nos trae el verano. E inmediatamente debería alegrarnos el verano, ¿no es cierto? Eso es una cosa buena porque el invierno más bien es el que deprime mucho más que el verano. Sin embargo, hay gente que la angustia el verano. Claro, también no hay que perder de vista que también aparecen algunas conductas desadaptativas en los adolescentes. Lo que pasa es que estamos vinculando la Navidad con el adquirir bienes materiales. Exactamente. Y eso es lo que nos genera algunos techos al cual no podemos llegar y nos genera angustia, ansiedad, el no poder llegar con algo. Pero la Navidad realmente yo pienso que con el único gesto solidario de compartir, eso debería ser el mensaje. Lo que pasa es que estamos pues pensando que debemos comprar todo, ¿no? Claro. Y efectivamente hay un bombardeo comercial. O sea, eso también coincide con un bombardeo comercial y con la idea de que mejor lo compramos ahora porque está en oferta, ¿no? Entonces, nos gastamos la gratificación, ¿no es cierto? Entonces, sí, hay ahí, en fin, la cara de angustia, de Ismael, ya está ahí, no me va a alcanzar, ¿ya? Entonces, no llego a fin de mes. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a seguir conversando, ¿no es cierto? Pero tenemos tiempo para una pausa más. Si usted tiene algún problema de depresión en Navidad, no se olvide de escucharnos, no deje de escucharnos porque vamos a regresar con algunos consejos prácticos que le voy a pedir al doctor Salas sobre qué hacer en estos casos. La familia, la persona, los que lo rodean, etcétera. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, muy bien, estamos acá en la pausa discutiendo algunas cosas que se pueden hacer para que usted no pase pésimo la Navidad. La primera, lo hemos dicho ya, es hablar, ¿no es cierto? Es la persona que está sola, salir de sí mismo, que es difícil,
y decir, bueno, ¿dónde hay un festejo navideño? De repente en el albergue tal, de repente en el sitio tal. Y la otra que hablábamos en la pausa, que me gusta mucho, es la del voluntariado. Es decir, bueno, yo la paso sola, pero hay unos niños, ¿no es cierto?, muy pobres, que están reuniéndose en el convento tal o en el sitio tal. En fin, averiguo dónde están y yo quiero ir a donar unos juguetes para ellos. ¿No es cierto? No tengo niños, no tengo sobrinos, no tengo familia, pero voy a participar el 24 o el 25, o me voy de voluntario a servir chocolate, a repartir panetón. Ese tipo de actitudes implican también una proactividad, ¿no? O sea, alguien que que quiere salir de su depresión. Claro, y en el fondo es que vamos un poco haciendo visible esa particularidad de compartir que tenemos todos los seres humanos. Uh-huh. Y el simple hecho de compartir, aunque sea usted anónimo, claro, aunque sea, nadie sabe que es usted, pero ve la sonrisa de alguien, ve la alegría de alguien, ese compartir lo va a tranquilizar. Además, no es necesario pasarnos toda la noche despiertos. Lo importante es que en el transcurso del día hayamos logrado la tranquilidad de reconocer que formamos parte de una sociedad solidaria, de compartir, y nos sentamos bien. El problema no es solo que la persona que recibe se sienta bien, sino que uno se sienta bien con lo que hace. Claro. Porque muchas veces nos obligamos a dar y claro, estamos angustiados y nosotros estamos mal. Claro. Todos están bien, pero nosotros estamos pensando en todos los compromisos que hemos asumido. La angustia de que no llegamos a esto, no llegamos a lo otro, y más bien hay que decir no, es al revés. Ahora, hay otra, esto es una radio pastoral, hay otra salida, que es la vida espiritual. Las personas que tienen vida espiritual soportan mejor la tristeza porque el día 24 van a la misa, están en comunidad, porque hay un grupo de gente con ellos, o el día 25 en la mañana o en la tarde. Entonces, ¿ayuda a tener vida espiritual, cree usted? No, es verdad. La vida espiritual ayuda mucho, porque no solamente es la comunidad o tener un espacio donde asistir, sino es la autorreflexión sobre lo que significa la vida para nosotros y sobre lo que significa momentos de solidaridad y de compartir, que muchas veces el egoísmo de nuestra sociedad no nos permite hacer. Eso nos va a durar todo el año. Es como una pastilla que le va a durar sabiendo que con todo el esfuerzo que usted hace, forma parte de una sociedad donde podemos ser felices, ¿no? Aunque eso es un poco difícil, pero eso es lo que queremos, ¿no? Claro. Entonces, ese es otro camino. O sea, tener un poco más de vida espiritual y tratar de meditar sobre lo que está pasando, ¿no es cierto? Que es la Navidad, no es un feriado que nos da el Estado para que nos vayamos a la playa, ¿no? Es el nacimiento de Cristo, que es el Salvador de la humanidad. Entonces, si usted celebra la Navidad en un sentido más espiritual, tal vez encuentre un poco más de paz, ¿no es cierto? Sí. En este atribulado mundo en el que vivimos y en esta conciencia un poco... Pero también es verdad que si usted sí tiene un nivel de angustia muy grande, tiene que acudir a un profesional. Si esto lo desborda, si usted está prácticamente en una postura de no querer aperturarse a nadie, quiere estar solo, aislado, o sencillamente le vienen ideas medias extrañas, como que ¿para qué estoy acá en este mundo? Nadie me quiere y yo no sé qué hago acá, mejor me voy no sé a dónde. Oiga, eso sí es una alerta. Y cuando vienen esas ideas, pues hombre, a veces ni siquiera nos damos cuenta y actuamos. Por eso que las personas hay que una están palabra cerca, que a mí me gusta mucho que se llama desasosiego, que es la sensación de que no tienes sosiego, o sea, que nada te calma y que estás muy angustiado, muy triste, que sientes que tu vida no va a ninguna parte, que no tiene ningún sentido, ¿no es cierto?, que no hay un sentido de tu existencia, ¿ya? Y al mismo tiempo pequeños incidentes cotidianos se magnifican y te causan un enorme dolor. Todo eso es señal de alerta. Entonces la familia que está en mejor condición tiene que participar y tratar de vincular a esta persona, aunque se niegue, porque se va a negar, a recibir algún tipo de ayuda profesional, sea un psiquiatra, sea un psicólogo, hasta un sacerdote temporalmente y de emergencia, una persona que tenga ascendencia, autoridad, alguien con quien, como dice el doctor, alguien con quien hablar, alguien con quien hablar de estas ideas y estar, como siempre, usted dice, vigilante, porque
La persona que se suicida planifica su suicidio. O sea, hace una nosotros planificación. también, Rosa María, a veces en el centro laboral o en un centro de estudios o en una misma comunidad nos damos cuenta cómo es cada quien. Ajá. Y si alguien cambia bruscamente, si alguien de un momento a otro tiene comportamientos medio raros, que ya no quiere hablar, está ensimismado, está irritable, malhumorado, está chocando, algo está pasando. Entonces allí sí podemos conversar, porque eso es a veces el que se deprime, dice, oye, estoy deprimido. No, sencillamente tiene algunos comportamientos que nos tiene que poner en alerta. Claro, porque el que se deprime no sabe que está deprimido. ¿Tú tienes depresión? No, para nada, yo estoy muy bien. Y lo que tiene una depresión de la patada, ¿no? Y eso se manifiesta de muchas formas. A ver, doctor, corríjame si me equivoco. No solamente puede ser una actitud encima de soledad y de deseo estar solo, de no salir, de no ir a ninguna parte, de no hacer ninguna actividad, no querer bañarse, no querer cambiarse ropa, querer quedarse en la cama todo el día. Pero también la agresividad. Un depresivo se pone muy violento con los demás, muy agresivo. Depresivo es, aparecen alteración en su estado de ánimo, quiere decir que están hostiles, agresivos, malhumorados, se irritan con las cosas que hacen y que antes tenían realmente un sentido y un significado. Claro. Son sencillamente de un momento a otro, no encuentran disfrute. Antes le daba un abrazo y sonríe, ahora ni siquiera permite que se acerque. Y la política, ¿no?, en eso es terrible, porque hace que, por ejemplo, en una familia, un tío que normalmente no se preocupaba mucho de la política, de repente tiene un arrebato de furia en medio de la cena navideña y dice, los corruptos, está a punto de darle un infarto y nadie entiende por qué está tan mal, ¿no? Si nunca le interesaban esos temas, ¿no? Y de repente, tío, cálmate, tío, ya, se calma el tío, ya. Y la familia no le vuelvan a hablar del tema, ¿ya? Y se vuelven muy críticos también. Critican a todo. Sí, de todo, porque el PPK no está haciendo las cosas que había prometido, pero completamente fuera de sitio. Entonces, ¿qué pasó acá, no? Entonces, esa persona está con depresión. No se volvió agresivo porque amaneció así, sino que está con depresión. Y algunas cosas más que tenemos que observar, pues, ¿no es cierto? Como por ejemplo, lo que son clásicos. No solamente está un poco agresivo, con un ánimo disminuido, sino que además ya no quiere hacer las cosas que antes hacía. Lo que antes le gustaba, y rechaza, ¿no?, a las personas significativas. Y oye, si quieres darle un abrazo, ¿qué pasa? Ella no quiere ni que se le acerquen los demás. Exactamente. Tenemos que estar bastante alertas. Lo que antes era importante para ellos ya no. Oye, papá, ¿quieres ir al estadio? No me. Uy, pero papi, ¿a ti te gustaba ir al estadio los domingos? No quiero salir. Ya, qué raro. Oye, vamos a hacer esto que a ti te gustaba, a tomar un café ahí en ese sitio que te gusta. No. Ya, ahí comienzan a preocuparse porque algo raro está pasando. Bueno, doctor, nos tenemos que despedir porque el programa es corto hoy día, pero le agradezco mucho. Y si las personas quisieran comunicarse con un psicólogo, ¿llaman al colegio de psicólogos? Sí, pueden, hay que llamar al colegio de psicólogos. ¿Hay alguna línea de emergencia? Bueno, no tenemos una línea de emergencia. Deberíamos, ¿no? Pero eso es algo que debe implementarse. ¿Por qué? Porque es necesario. Y antes de terminar, yo quisiera darles de repente algo que podemos poner en práctica y que no cuesta. En esta Navidad, abrácense mucho, ¿no? El abrazo no cuesta. Nada. Y compartamos cosas que nos den mucha alegría. Así es. Eso dura un año. Eso dura un año, así o es. Toda la vida también. Así es, o hasta el próximo año. Bueno, que tenga una linda Navidad usted. Para usted también. Y para todos nuestros oyentes Así también. Es. Todavía faltan varias semanas. Estamos recién en la primera semana de Adviento, que es un tiempo de espera. Pero, justamente porque es un tiempo de espera, tratamos de ayudarlos a que lo esperen un poco mejor. Muy bien, hasta pronto. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. El fenómeno del niño, mal llamado niño costero, y el tema Odebrecht, que paralizó gran parte de nuestra economía, etcétera, etcétera.
tenían que hacer PBI depredando. Claro. Aquí tenían que hacer PBI y O sea, se ha extraído. se ha extraído de una manera nunca antes vista en los meses de junio y julio. Ya. Mayo, abril y mayo que empezó, duró 4 meses. Ya. Abril y mayo estuvieron pescando bien. Ya. El exceso vino ya en junio y julio cuando ya comenzaron a pescar anchoveta desovante Ya. y juveniles en cantidades que superaban el 60, 70, 80%. Pero se supone que en ese, digamos, hay que tenerlo claro, se supone que el IMARPE tiene todo esto muy regulado, o sea, y hay inspectores y supervisores justamente en la descarga para ver qué se está comprando, qué se está pescando. ¿Ha funcionado esto? Así como Indecopi no funciona o no ha funcionado en muchas cosas, como Sanipes no funciona, tampoco los inspectores de Produce funcionan. Y obviamente se hacen de la vista gorda, porque este negocio de la harina de pescado es millonario y es fácilmente darle una coima pues a un inspector de lo que... Bueno, queremos todos que sea millonario, porque de ahí salen muchos impuestos para el Perú. Está bien, pero que sea con sostenibilidad y responsabilidad social. Claro, pero... Y el tema es que se excedieron, y tanto así que tuve que hablar con el ministro Lechea, y le manifesté al ministro Lechea, al final... en contra de su viceministro que quería seguir pescando hasta el mes de agosto o gran parte de agosto, cerró la temporada y me dio la razón, inclusive pueden ver en Google, en Canal 7. La han cerrado ahorita. La cerraron la primera. Ya. Entonces, cuando se cierra la primera, yo le digo al ministro, lo que tienes que hacer en este momento es hacer una evaluación inmediata de la anchoveta en el mes de agosto, apenas terminó la primera. ¿Para qué? Para que estos señores, cuando llega a final de año, no le echen la culpa a la niña, al niño, la temperatura, al frío y a no sé cuánto. Ahorita hazlo para que te des cuenta en qué situación han dejado la anchoveta en estos momentos. Agosto. Ajá. Y está debidamente comprobado, y se lo he dicho al ministro, y el ministro jamás lo va a negar o la Lechea. Total, hicieron todas las prospecciones, el IMARPE hizo todas las prospecciones, al final, a mediados de los primeros días de noviembre, emitieron un comunicado. Ajá. El informe decía de que de la población de la anchoveta, Ajá. el 96% estaba en estado juvenil. No se puede pescar, hay que esperar. Hay que esperar, y lo inteligente era Ajá. esperar que crezca, que se desarrolle bien en los siguientes meses para tener una gran temporada en abril del Exacto. próximo año. Lógico, hay que esperar Exacto. su ciclo. Pero lógico. es tanta la ambición de ciertos grupos y manipuladores y que creen que han manejado al ministerio siempre como le ha dado la gana, con las multas, prescripciones, etcétera, y licencias. Obviamente obligaron al ministro, por falta de conocimiento también de él en el tema pesquero, porque es un hombre empresario exitoso, pero en otros temas, y le hicieron dar una temporada de pesca al 50% de las expectativas que ellos tenían. Para ahora. Ellos pensaban pescar 2.800.000 y les dieron 1,5 millones. Y Creo. 1,5 millones para esta temporada, para esta temporada, que es 2 meses, creo, ¿no? Que es diciembre. En noviembre y diciembre. Ya. Porque enero, febrero y Ahora, marzo son meses de reproducción. Ok, pero cuando entraron, ¿qué vieron? Salieron a pescar toda la flota ya, y juveniles. Durante 5 o 6 días juveniles se confirmó que eran puros juveniles y tuvieron que cerrar. Pero el ministro saca una veda por 10 días. Ya. Y él no sabe que en 10 días no crece la anchoveta. La anchoveta para crecer... No, pero digamos, eso puede ser temporal hasta que pare. No, pero por 10 días ya no... O sea, ha cerrado la temporada por 10 días. O sea, cada 10 días vuelve a salir la flota. No, pero no va a crecer pues la anchoveta. Por eso. Entonces, a ver, ¿cuánto se demora en crecer una anchoveta? Le explico. ¿Desde qué huevo? Desde 1 centímetro se demora un mes. Okay. Si ahorita está en 6, 7 y la medida oficial para pescarla es 12, ya. Entonces estamos hablando que tendríamos que esperar por lo menos hasta abril y mayo. Ya. Entonces, en 10 días no va a crecer. No, pues, ahora es bien fácil de entender, ¿no? Pero no le entiende el ministro, pues, y son las presiones. Ahora, es evidente. Yo sé de buena fuente. Ahora, le digo una cosa, Sí. es absurdo salir, o sea, movilizar lo que cuesta en gasolina, en petróleo, etcétera, toda la flota para regresar vacío. Bueno, es absurdo, pero es absurdo, también... porque ¿qué interés pueden tener ellos en salir a pescar si no van a pescar? Bueno, pero lo que pasa es que ellos han tenido puerta libre en la primera temporada, como le estuve explicando, de pescar juveniles, que ahora lo que están esperando es que el juvenil crezca más, aunque sea para agarrarlo un poquito más llenito, más gordito y que tenga mejores proteínas. Pero no solamente pescan anchoveta para la harina. Arrasan con caballa, con jurel, con los productos de consumo humano que nosotros estamos importando. Bueno, y eso es otro, eso es una queja muy antigua. No, pero es real hasta ahora. Es una que ahora, yo tengo acá una columna de
la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Elena Conterno, diciendo que la sostenibilidad de Anchoveta está asegurada porque justamente han dejado de pescar. ¿Pero O 10 sea, días? Pregúntele. No. Lo que pasa es que van a dejar de pescar porque efectivamente, le leo, frente a esta situación, rápidamente la flota industrial decidió salir a buscar anchoveta adulta entre la milla 30 y la 120 los días viernes, sábado y domingo, con el fin de no afectar la pesca de juveniles. O sea, se metieron más adentro. Los resultados de la prospección realizada de estos días da cuenta, lamentablemente, que las actuales condiciones oceanográficas del mar peruano han hecho que el cardumen de anchoveta en talla adecuada se disperse, complicando su pesca, van parado. Por ese motivo, la flota de empresas asociadas al gremio pesquero hemos decidido volver a puerto, fondear los barcos hasta que mejore la situación del mar y se ubiquen las especies adultas. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque ante todo nos importa la sostenibilidad, que es lo lógico, ya que sin estas condiciones la inversión en embarcaciones y plantas que se tiene en este sector por más de 7.000 millones de dólares no servirían para nada. O sea, los primeros interesados en manejar la sostenibilidad de la anchoveta son los que le pescan anchoveta. Deberían, sí, pero hay algunos que hacen malas prácticas. Hay no gente todos, mala en todas partes, hacen pero malas digamos, prácticas. pero como gremio, pero yo lo que le entiendo- están diciendo es, estamos paralizando toda la industria hasta que estas anchovetas crezcan, porque las adultas se han dispersado, los cardúmenes adultos se dispersan. Pero ¿por qué lo tienen? Pero la pregunta es, ¿lo han tenido que hacer después de que yo haga las denuncias? No se dé tanto valor. Han tenido no. que hacerlo porque han entrado al mar y no han encontrado. No, pues. pero han tenido un informe del IMARPE que ha costado 3 millones, para que el IMARPE, que es el principal ente científico del mar, diga que sí se puede pescar, dan un Así es, informe. así Entonces es. eso no es correcto. No, Entonces, porque, se está trabajando pésimo. Perdón, pero no es que Y esté ahora, trabajando pésimo, señor, sino que ha hecho su informe de acuerdo a lo pero que ha ¿sabe quiénes eran? encontrado. No, pero ¿sabes quiénes eran los vedores de los barcos del IMARPE para hacer la prospección? ¿Quiénes estaban a barco? La gente de la ESNP. O sea que entre los dos dijeron que Bueno, sí, ahora la dice que no. semana pasada el Ministerio de la Producción produce, en base a los informes de IMARPE, dice Elena Conterno, abrió la segunda temporada de pesca, etapa exploratoria. Dice, Serper al menos debió decir que venía con gusanos. No Y se es así, ven. Porque a veces no se ven. No se ven, y son están huevos, metidos. Exacto. son larvas. Y aparte de eso, como usted comprenderá, hay mucho grupo de peruanos que consumimos filete y consumimos trozo, que Claro, es distinto trozo. a granel. Entonces, ¿eso qué significa? De que tendrían que estar pues desmenuzando para detectar si el No, que se hace porque lo pones bajo microscopio. O sea, no, yo sé. Pero que no lo agarren pues lo que está mal es que lo que no no nos habían dicho es que Sanipes solo exige organoléptico. Organoléptico, como usted ha dicho, es mirar, oler, tocar. Ya, si a la mirada, al olfato está correcto, pasa. Y ese es un examen muy superficial en este caso. Entonces, primera lección, Sanipes no puede organizarse pues pidiendo organoléptico cuando lo que tienes que pedir es un examen completo, un examen absolutamente bajo microscopio de lo que trae, obviamente muestreado, el lote. Entonces, y que se pide así en todas partes del mundo, además, es por muestreo. Pero esto es grave, porque ellos lo saben del 2012 y Sanipes está integrado por biólogos pesqueros. Claro. Y bueno, el señor Bustamante, que ha sido suspendido increíblemente un mes cuando debía ser destituido, el señor Bustamante es un biólogo molecular que obviamente increíblemente está viendo un tema de pesquero, no debió hacerlo, y a que han dejado de suplente ahora es un especialista en temas de agrarios. O sea, ni siquiera pesquero, para que vea qué mal nos manejamos. Bueno, pero para señor terminar- biólogo, por lo menos. hay pesqueros. Claro. Y debe verlo un pesquero, por eso es la máxima autoridad de sanidad pesquera. Pero para terminar el tema de la reflexión, el encargado de Sanipes el año pasado fue el actual viceministro de Pesquería, Ok. porque hizo doble función. Ya. Entonces, ¿por qué no tomaron las precauciones que no se tomaron en el gobierno de Yantumala, donde hay responsabilidad de la ministra Tribeño y el ministro Piero Gessi? ¿Por qué no lo hicieron? Esto es fácil, señores. Se importaron 25 millones de conservas Claro. durante 5 años. O sea, qué rico negocio, tremendo lobby. Ahora le en el digo, señor perjuicio Viera, del principio fundamental de la vida, que es el ser humano. El principio, digamos, nosotros en el Perú consumimos mucha conserva por varias razones. La primera es porque no necesita refrigeración. Entonces, para el ama de casa que no tiene espacio y no tiene refrigeradora, es una fuente de proteína, la verdad, también económica y no necesita refrigeración. Se abre la lata, se consume y tienes proteína para toda la familia. Entonces puedes mezclar una lata de cualquier conserva con un plato de tallarines, lo puedes mezclar con cualquier otra cosa y realmente es económico, rendidor y no se malogra porque no necesita refrigeración. Entonces, si tú
sacas ese producto del mercado peruano abruptamente, estás dejando sin una opción de compra que es muy importante en el menú diario de los peruanos, porque tendríamos que ir al pescado fresco, que es mucho más caro, ¿no es cierto?, a la carne de res, al pollo, al huevo. Entonces, la lata es realmente un elemento importante en el consumo. Entonces, si hemos consumido 25 millones de latas, De acuerdo. Porque es parte de la dieta nuestra. De acuerdo lo que dice usted, pero lo que sucede es que si usted tiene una alerta, si usted tiene una alerta, para terminar la De reflexión, repente discúlpeme, no le dieron la consideración a la pero se alerta. está poniendo en riesgo de la vida, que ya lo Yo están sé, diciendo. pero digamos, para terminar, asumamos. pero son 25 millones de conservas de caballa. O sea, ni siquiera estoy hablando de atún, en general, que viene feruerta. a ser como 100 millones. Claro. Estoy hablando de que han permitido Pero- 25 millones. ¿Cuántos peruanos tendrán ahorita problemas digestivos, de úlceras o de No lo índole sabemos. de carácter, o se habrán intoxicado porque una intoxicación, esto no es como la leche pura vida, que al final podría leche, cuestionarlo no. todo, pero no te mata. No te mata. Pero esto sí te mata. Podría. Sí, una intoxicación. Así es. Y se ha vulnerado Por alergia, con un derecho por a la alergia. vida. O Básicamente también por alergia. enfermedades. Pero se ha atentado contra algo fundamental. No. Acá se ha interpelado y censurado por libros, por Sí. computadoras. Señor Viera, cálmese por favor, no tenemos que por qué pegar de gritos. O sea, entiendo perfectamente que esté preocupado. Pero digamos, lo que tengo entendido yo, de acuerdo a la explicación del doctor Elmer Huerta, es que hay dos posibilidades. O que te dé una alergia inmediata, una reacción alérgica, o que este bicho se aloje en el intestino delgado y haga ahí un pequeño bulto que finalmente tienen que extraer, ¿ya? Y que también te provoque una reacción de Úlceras tipo también. diarreica muy severa. Úlcera también. Ya, úlcera o diarreica. Pero que te mate, lo dudo. Pero esas las reacciones, obviamente no es bueno para la salud, es pésimo para la salud. Pero el punto acá central es que el consumo de conservas en el Perú es muy popular. Y no podemos partir del punto de que no se consuma conserva importada en ninguna parte y solo se consuma y No, le damos pero un monopolio a nadie- Hajduk. No, pero nadie lo dice. Ah, ya. Nadie lo dice. Porque parece que En quisiera darle un monopolio a Hajduk. No, usted me ha interpretado mal. En primer lugar, entiéndame mi indignación porque se ha atentado contra la vida durante 5 años. En segundo lugar, quiero decirle de que yo no estoy en contra de la importación. Lo que yo estoy en contra de que entre indiscriminadamente, que entre sin pedir, sin hacerse las revisiones pertinentes. Nada más. Es lo único que estoy pidiendo. Yo no estoy diciendo ciérrenlo y consuman Hajduk o consuman. No, consuman inclusive del Asia, pero que pasen los controles que deben de pasar y no lo pasen por alto, porque aquí se ha atentado contra la vida. Y Muy son bien. 5 años. Muy bien. Ese es con el tema de la conserva. Ahora vamos a hacer una pausita y regresamos con la anchoveta, que esa es otra historia también y que hay que contar una pequeña historia porque no se ha podido pescar anchoveta y eso es bien complicado. Regresamos. Eso ya no es para mí. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, estamos con el congresista Vieira para hablar del tema de pesca y vamos al tema de la anchoveta, que es otro tema que preocupa. Como ustedes saben, para no depredar una especie, es muy importante respetar su ciclo de crecimiento. Si usted pesca al pescadito chiquitito, ¿no es cierto? El pescadito no llega a reproducirse y por lo tanto usted no va a tener que pescar nada nunca más. En los años 70, sobre todo en los 73 o 74, el gobierno militar, en un arranque de deseo de producción así masiva, porque Perú es uno, si no es el primero, es el segundo productor de harina de pescado en el mundo, pues dejó que se pescara sin límites. Bueno, nos quedamos en anchoveta varios años. De ahí se forma el IMARPE y se crea toda esta tecnología para medir la población, establecer cuánto es lo que se puede pescar y sobre eso las cuotas de participación de cada empresa. Este año se ha tenido que detener la pesca de anchoveta porque lo que se estaba pescando se detectó rápidamente, eran juveniles. Cuéntenos qué ha pasado. ¿No va a haber anchoveta este año? ¿No va a haber ni pescado? ¿Es un problema climático? Lo que sucede en la primera temporada de pesca que empezó en abril de este año, hubo como meta, a raíz del golpe de La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días nuevamente, estamos con ustedes, espero que no se hayan ido, que sigan con nosotros toda la mañana. Estamos con el congresista Roberto Vieira.
No vamos a hablar hoy día del Congreso ni de su separación, ya hemos hablado de eso muchas veces, vamos a hablar de pesca. Como ustedes saben, él es representante del Callao y su vinculación con la pesca es muy antigua. Y hay varios temas que han sorprendido a los limeños, a los peruanos en general. El primero, enterarnos que casi todo el atún y toda la conserva, caballa, etcétera, que consumimos, viene de China, Tailandia, Ecuador, de Costa Rica, de todas partes menos del Perú. Y uno que mira el mar peruano, que es inmenso, dice, pero ¿por qué no lo hacemos acá? Primer problema. Y segundo, un problema más grave, el que vamos a hablar, de la pesca de anchoveta. Pero gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, congresista, ¿por qué consumimos tanto enlatado foráneo? ¿Qué pasó en la industria del enlatado en el Perú? Porque hay peruano, pero ¿por qué el 80% creo que es extranjero? Bueno, ante todo, muy buenos días a ti, Rosa María, y muchas gracias por la invitación, y a Radio Santa Rosa. El problema es un mal endémico ya de décadas. Lamentablemente no hay políticas pesqueras para fomentar el consumo humano. Pero Hay caballa en nuestro mar. Hay jurel en nuestro mar. Claro. Hay atún en nuestro mar. Hay bonito. Pero ¿qué sucede? Lamentablemente no hay políticas para modernizar a la flota artesanal para que pueda aprovechar esos recursos. Lamentablemente aquí el concepto de que el artesanal tiene que seguir en la época de la prehistoria y solamente regirse por el sol, las estrellas y el olfato. Claro. Ahora, ¿por qué? Ya, yo sé que es un mal endémico, etcétera. ¿Sale más barato traer de fuera? ¿Ese es todo el problema? ¿Que producir acá y por eso lo traen de fuera? Porque siempre es un análisis costo-beneficio. O sea, si yo soy, digamos, conservero, ¿ya? Y veo que la producción afuera es baratísima, traigo, pues, me sale mucho más barato. La pregunta completa sería, ¿es más barato traer conservas y pescado congelado como está ingresando indiscriminadamente al Perú de mala calidad y obviamente rentable para el empresario? Obviamente, pero está descuidando la alimentación de los peruanos. No, porque finalmente es proteína. O sea, No. Le la explico. lata de atún es proteína. Le explico. Ajá. Por ejemplo, estamos importando tilapia, 0 proteína. Y la gente lo está consumiendo en grandes cantidades. Están consumiendo basa, 0 proteínas, 0 nutrientes. Estamos consumiendo swing, 0 nutrientes, igual proteínas. Las conservas ingresan indiscriminadamente. Al haber detectado estas conservas con este parásito anisakis, hay que llamarlo como es, Claro. conserva podrida. Sí, claro, tenían su Entonces, bicho adentro. Podridas, ¿no? Ahora, los defensores dicen, no se puede hacer en el Perú. Falso. Hajduk hace. Sí las hace, claro. Las hace y de producto peruano. Campomar, sí, claro, la marca. Campomar. Yo consumo caballa casi a diario o interdiario. Y sigo consumiendo, pero producto nacional. Y no es que esté en contra del producto de afuera, pero tiene que pasar todos los niveles de supervisión que no se han hecho durante los últimos 5 años. Hoy estuve viendo con sorpresa que mi amigo, porque sigue siendo mi amigo a pesar de que he pedido su renuncia, del ministro Pedro Lechea, echándole la culpa a INACAN, la SERPER. Por favor, la máxima autoridad de sanidad pesquera es Sanipes, y Sanipes es dependiente del Ministerio de la Producción y es quien recibe el presupuesto de todos los peruanos, o sea, dinero suyo, mío y de todos los que de los que nos oyen, de todo el Perú, pero no SERPER. SERPER es un tercero contratado y a ese tercero contratado le dicen, usted tiene que hacer ABC. En este caso le dijeron, usted tiene que supervisar el olor, el color, la textura, pero jamás le pidieron, sabiendo de que hace 5 años se detectaba de que se hiciera el examen si tenían... A ver, para que entienda la gente, o sea, solo le pidieron organoléptico a SERPER. No le pidieron para detectar estos parásitos. Con razón. Es que es un negocio ahí atrás. No, claro, pues es que obviamente la empresa certificadora solo hace lo que le piden. Por supuesto, pues. Lógico. Entonces el ministro Lechea... Pero ¿quién? O sea, ¿por qué pidieron solamente organoléptico? Eso, porque Sanipes solo pidió organoléptico. Mire usted, cuando nosotros exportamos al extranjero, Ajá. y conservas y todo, No, nos piden un montón. de la A hasta la Z. Lógico. Y entramos inclusive a mercados difíciles como es el Estados Unidos. Exactamente. Y el europeo. Pero para ingresar al Perú, ingresan de la manera más fácil, ingresan obviamente con luz verde, Pero y solamente... esto se hace intencional. ¿Por qué? Porque allá los empresarios chinos
o de Vietnam y todo eso, saben que no van a poder entrar al mercado americano ni al mercado europeo. Ya. Entonces dicen, ¿dónde nos facilitan para poder ingresar? Nos facilitan en el Perú. Esto estaba detectado, acá como te lo muestro Rosa María Palacios, del 14 de marzo del 2002. Sí, esto estaba en presencia de anisakis en Anisakis. caballa congelada proveniente de China. Y peligroso para 14 la de vida. marzo del 2012. Ah, ya, este es un otro lote. No. Ya se sabía de que los que estaba viniendo del Asia estaba con este parásito. No, pero no todo, o sea, depende del lote. Pero ¿no? por eso tenías que, todo lo que viniera, Claro, tenías que certificarlo para que no nos filtren. Claro, con el control de zoonosis y todo lo Exacto, demás. y todavía manifiestan de que es dañino para la salud. Lógico. Eso es dañino, por Inclusive hasta supuesto. muerto. Claro, sí. Hasta muerto. Entonces, Dañino, tóxico es, ¿no? de todas maneras, bueno, hay especialistas como el señor Huertas que Sí, en sí. Estados Unidos, eso es un tema discutible. Pero vamos a ponernos en el peor de las en el mejor de las situaciones, que no mate. ¿A usted le gustaría que su comida venga con gusanos? No, pues. ¿Le además te gustaría da que su comida alergia. venga con pelos? No. Obviamente no, nos están mandando algo de quinta categoría, porque obviamente Ahora, ya les estamos haciendo el ganar. Estado ha cerrado todas las importaciones de China. Ahora, una pregunta que usted está... No, que se supervise, No, porque no no. es cerrar, porque No, está- no se por ha ahí cerrado debe haber también La de gente que hace China, buena calidad. la de China todas. Ahora, usted que está metido en este negocio un poquito más que yo, cuénteme, viene ya la lata sellada, ¿no es cierto? Desde Así es. China. O sea, no es que manden acá congelado para que acá se envase, no. Aparte viene congelado. Hay de las dos. Hay de las dos. Por Ya. ejemplo, para Porque prim- yo lo que pienso, si yo soy un comerciante peruano, Sí. si viene enlatado, bien difícil que lo pueda ver, pero si me lo mandan a granel, digamos, para que yo lo envase, por supuesto que lo puedo ver. Claro, pero ellos hacen un muestreo, abren. No, y sí, chequean. claro, es obligatorio el claro, muestreo. entonces, obviamente, yo comprendo al ministro Lechea que no conoce el tema pesquero, Claro. entonces a él lo sorprenden porque él cree que abriendo la lata basta con que se vea un gusano gigante y En la zona centro-norte, litoral peruano. ¿Ok? El jueves, primer día de exploración. Las embarcaciones asociadas de la sociedad detectaron la presencia de juveniles en las primeras millas de la costa. Ya, dijeron no, entonces acá no, adentro, fueron adentro, tampoco. Han actuado responsablemente, no han pescado nada. No han actuado responsablemente y le Sí. digo por qué, señora No Rosa María entiendo Palacio. cuál es Yo la le explico. responsabilidad. Porque cuando se da le vuelvo a comentar, el estudio que ha hecho el IMARPE lo ha hecho con barcos de la SNP. Bueno, pero ¿Me puede, entiende? no importa Y con qué barco pero lo haga. no, pero escúcheme pues. Y los vedores es la SNP. Entonces, cuando salió el informe del IMARPE y decía, sí se puede pescar a pesar Ya. de que hay 96, ellos debieron decir, no se señor puede. Viera, yo sé que usted tiene ganas de matar a alguien, No, no, seguramente, no, meterlos presos no, a todos. no. Pero Hay que dígame luchar cuál contra es, la corrupción y pero contra cuál todo el puede mal manejo ser del la dinero. lógica de alguien que quiere depredar el recurso que le sirve para mantener a su industria. Usted No sabe, tiene ninguna hay lógica. pesqueras que se quieren vender. No, ya sé, pero no tiene ninguna No, pero hay pesqueras que se Muy quieren bien, vender pero y que son de la SNP. Ya, ¿y qué vendes, pues? Y con cuota, no, pero con vende una- su- ya, no, vende pero su con una mar- cuota ya, se vende vende a su mejor mar- precio. ya, vende su mar depredado. No, pues. O sea, no tiene ningún sentido. Como usted quieren matar la vaca que le da la ¿Cuántas leche. conservas se hace en la SNP? Que usted pero supuestamente dice que son responsabilidad. olvídese de la conserva. Estamos pues es una hablando de harina de obligación de pescado. Harina de pescado. Muy bien, quiero destruir la anchoveta para hacer ahorita harina de pescado y después no tener nada. No, pues eso no tiene ningún sentido. Como si usted me dijera, quieren matar la vaca para sacarle más leche. No, es no que se corrigen, puede. se aplaude la reacción, pero es tardía, pues. Porque, como Ahora te se vuelvo a aplaude la decir, reacción. Ya, muy no, bien. pues, pero es que usted tiene que entender, como le vuelvo a explicar. No es el tardía, IMARPE- se han demorado 4 días. le pare- Han empezado jueves, Yo- viernes, yo- domingo. Yo le hago la pregunta, Ya. ¿le parece a usted bien de que el IMARPE, un ente científico, lleve a los empresarios interesados a supervisar y saquen Me al final- parece que es parte del procedimiento. No, no es parte del procedimiento. No es parte del No es procedimiento. parte del Se han procedimiento. inventado un nuevo procedimiento. No, lo que pasa es que obviamente va el grupo interesado, pues el grupo interesado que va a ir a pescar, que quiere anchoveta, sale a bordo y ¿qué va a decir? No, no hay anchoveta, así hay. No, porque se Avalaron. se extrae, además se busca con el sonar, no es que no hay anchoveta, no. ¿Sabe cuántos millones de anchovetas sacó el reporte del sonar? Bueno, hay sonar, pues. No, pues perdón, el del Ecosonda, porque sonar es otra cosa. Bueno, muy bien, del Ecosonda. ¿Sabe usted ¿Cuántos millones? cuántos salió? millones? No sé cuántos. 6 millones. Ya, muy bien. ¿Han pues. encontrado, o sea, medio millón? Pero discúlpeme, lamentablemente los pescados nadan, señor, y se mudan de sitio. Si Usted el agua sabe- se calienta o si el agua se Las enfría. aguas están... Y se cambian de sitio. Entonces, cuando fueron a hacer, Señora hacer María- la Rosa María investigación, Palacio, estaban. Cuando usted- regresaron, usted es no una persona estaban. inteligente. Ahorita están las condiciones del mar
favorables. No Estamos está- en 18, 19. Por favor, está hablando con un pero, pesquero señor que viene Lira, de familia de 40 años. se han Las regresado. No. Se han regresado a es puerto. depredación. ¿Cómo Cuando si no- depredan se reduce. Si no han pescado nada. Por depredación, pues. No, pues, Usted mismo me está dando la razón, por Qué depredación. graciosos. Si el comunicado dice que no han pescado nada, han regresado a puerto. Porque han depredado la primera temporada. Tienen que esperar que se recupere lo que han depredado, pues, señora. Ah, ya, muy bien, muy bien. Rosa María Bueno, nos Palacio. tenemos que despedir de este diálogo. ¿Por qué? Porque estamos volando en el tiempo. Ah, Ese es el sí, problema. sí. Vamos a la pausa y regresamos con mucho más. No se muevan, tenemos más invitados esta mañana. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, y en este momento del programa nos vamos a dedicar a hablar de un asunto que, digamos, en Navidad no se toca mucho, pero creo que es muy importante. Vamos a hablar de la depresión y de los suicidios en tiempos de Navidad. ¿Por qué hay muchas personas que la pasan muy mal? No mal, muy mal en tiempo de Navidad, donde se supone que es obligatorio estar contento, estar feliz, estar con la familia. Y hay gente que ya por estos días le comienza a entrar una ansiedad espantosa porque ya estamos, ¿no? 5, 6, 7 de diciembre, 8 de diciembre, ya. Y hemos invitado al decano del Colegio de Psicólogos de Lima, por ahora porque están en elecciones, pero por ahora es el decano, el doctor Elmer Salsa, ¿no? Salas, me han puesto mal el apellido. Salas Asensio, el doctor Elmer Salas está con nosotros para hablar de este problema que tal vez tenga usted que me escucha, o tal vez tenga alguien en su familia que además nadie entiende por qué está de mal humor, nadie entiende por qué está ansioso, nadie entiende por qué duerme pésimo, no quiere comer y obviamente participa en reuniones, digamos, de una manera muy agresiva porque no quiere estar ahí, o de repente dice, ¿por qué tenemos que ir a la casa de tu mamá si todos los años vamos a ir? Etcétera, etcétera. Navidad debería ser tranquilidad, paz, amor, vida de familia y sin embargo puede ser un infierno. Doctor Salas, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María. ¿Qué pasa con las personas que la pasan tan mal en esta época del año? Bueno, en realidad en Navidad nos invade una gran nostalgia. Las personas en general despiertan ese deseo de compartir, ese deseo de integrarse y de reconocer que forman parte de algo hermoso, de algo que es la familia, o sencillamente de formar parte de un grupo de personas para los cuales es importante. Pero ¿qué pasa cuando esa persona, digamos, su nostalgia lo lleva, por ejemplo, a una infancia dura, ¿no? A un padre ausente, a una madre indiferente. ¿Eso es lo que le pasa? ¿Recuerda, revive su infancia? Ese es el problema. Porque normalmente todos nosotros podríamos tener algunas respuestas con estas características normalmente. El problema es cuando esto dura o cuando las respuestas son muy abruptas. Hay un recordar de la ausencia de la figura paterna, hay un recordar de la ausencia de formar parte de una familia muy integrada y también activamos nuestros sufrimientos, nuestros rechazos, nuestras frustraciones. ¿Pero por qué en este momento y no el resto del año, no? Y justamente se activa en este momento del año cuando la mayoría de las personas buscan esta integración hermosa de compartir un momento con la familia. Entonces, eso los lleva a una evaluación inadecuada de la realidad y ellos se sienten fuera, no se sienten integrados. Y hay una autoevaluación que dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué tengo, desde que tuve 3, 4 años hasta ahora, he tenido que pasar mi Navidad sola porque mi papá no estuvo conmigo, porque mi mamá se separó de mi papá, o sencillamente los grandes problemas aparecen en Navidad? O sea, se pelea el papá por llevarse al hijo y la mamá se quiere llevar la familia, y eso ha venido ocurriendo por mucho tiempo. Entonces, lo que tenemos que tener claro es la importancia de la presencia de los padres durante nuestro desarrollo, cuando somos niños, cuando somos adolescentes, sobre todo cuando somos niños. Claro, y la
las personas adultas que hoy son padres de familia y tienen depresión en Navidad, primero pueden pedir ayuda y segundo tienen que tratar de que eso no se le transmita al niño. ¿Por qué? Porque ese niño cuando crezca va a reproducir el mismo patrón de conducta. Es decir, su padre se ponía ansioso y depresivo en Navidad y el niño cuando crece recuerda a su padre depresoso, ansioso en Navidad y vuelve a repetir la misma conducta. En realidad habría que un poco diferenciar entre lo que es realmente una depresión y el ánimo depresivo. A ver, En el ánimo depresivo, la persona un poco se siente invadido de una melancolía, de una tristeza y de una desesperanza, pero esa desesperanza es transitoria, ¿no? Afecta nuestro estado de ánimo, que fácilmente, con la presencia de un amigo, fácilmente con la presencia de un familiar, se va a estabilizar. En cambio, con la depresión, esto no es tan fácil. Vamos a explicar después qué hacer con la depresión, pero vamos primero con el ánimo depresivo. Es decir, por ejemplo, es normal que si usted ha perdido a sus padres este año, ¿no es cierto? La época de Navidad es una época, y si usted tuvo unas Navidades muy felices con sus padres, la época de Navidad es una época muy triste. Pero si vienen sus nietos, si vienen sus hijos, si la acompañan, entonces esa tristeza, como usted dice, va a ser pasajera, ¿no? Eso, hay una nostalgia, pero no se queda. No se queda con usted. Así es. Claro, y también hay que aprovechar estos momentos en los cuales que todos realmente nos integramos, un momento para compartir, para aceptar. Este año, personas significativas no están físicamente, pero forman parte de esa construcción que es nuestros recuerdos. Hay familias que dicen, mira, mejor no hablar de eso para que nadie se ponga triste. Esa es una buena estrategia, es una pésima estrategia. Ya, eso se hace después que ya se soluciona el problema. Claro. Hablemos una vez. Pero sí hay que hablar. Y luego es el momento de estar alegres. Claro. ¿No? Pero digamos, cuando tú dices, de ese tema no se habla más en esta casa. No, mentira. Eso tampoco no ayuda. No ayuda en nada. Creamos un tabú, creamos un blues en que en el momento nos va a hacer... Porque, por ejemplo, usted no le puede decir a su nieto por qué no se habla. Claro. ¿Por qué no le puede decir a un amigo por qué no se hablan? Bueno, es reconocer que pasamos por un proceso natural donde las personas tenemos un ciclo y pasamos. Pero lo importante es cómo quedan en nuestro recuerdo. Vea, Rosa María, justamente eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué cosa está presente en nosotros? Nuestros recuerdos. Si hemos tenido una infancia, una adolescencia normal, con la presencia de los padres integrados a nuestros amigos, entonces esto de acá, cuando perdemos algo después, ya no nos afecta mucho. El problema es cuando esto se trasciende, ¿no? Esto se junta a las ausencias y a las carencias que hemos tenido nosotros y que esto siempre está ocurriendo. Así es. Ahora, ¿qué pasa con la gente que tiene depresión crónica? O sea, que sí tiene una depresión. Y que tiene tratamiento o no lo tiene. Lamentablemente, muchos peruanos tienen depresión crónica y no tienen acceso a un tratamiento. Estas condiciones de alegría generalizada, villancicos, colorinches, no papel de regalo, acentúan su depresión, no nos ayudan en nada. Vea, en personas que ya tienen una depresión instalada, una depresión con diagnóstico, que están recibiendo ayuda, allí sí hay que tener mucho cuidado. Hay que estar en alerta, hay que prepararlos para estos días. Es verdad, estos momentos a ellos los incomodan. ¿Por qué? Porque ellos han elegido, porque ni siquiera es una elección, sino que es la posición que asumen de querer estar solos, de que no querer participar. Hay respuestas también con hostilidad y agresividad cuando son presionados. Así es. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es que ellos o ellas estén en un ambiente tranquilo y sobre todo estar alertas. Estar alertas significa saber qué están haciendo, no inmiscuirnos, sino saber qué está haciendo, si dónde se está moviendo, qué información está manejando y estar siempre alerta. ¿Por qué hay más suicidios en Navidad? Vea, la gente cuando ya no se integra, la gente que tiene sobre todo una desesperanza terrible, que la persona ya su estado de ánimo no lo lleva a encontrar
algún estímulo hacia afuera, y sobre todo cuando pierde el control de sus impulsos y éstas regresan contra sí mismo, entonces es que lamentablemente y creamos también un escenario al cual no todos accedemos. Y hay que tener mucho cuidado. Nosotros estamos en estos momentos en nuestro país en un escenario donde se van creando algunos íconos. Entonces, yo adolescente, que no he aprendido a autoaceptarme tal como soy y necesito de otros íconos como tremendos juguetes, tremendas cosas, y los padres que no pueden dar, entonces ahí se puede producir un El problema es que en nuestro país la Navidad coincide con el fin del año escolar y el año académico. Entonces el fracaso escolar es un problema también en adolescentes y niños, pero sobre todo en adolescentes. Las expectativas desbordadas de lo que no va a suceder, como usted dice. O sea, no vas a ir a Miami a pasar Navidad, hijito, tranquilízate, ¿no? Ni te voy a traer el Atari, Nintendo, bueno, no sé cómo se llama ahora, Atari es de tu época, ¿no? De la época de Ismael, pero en fin, no sé, PlayStation, Xbox, esas cosas, ¿ya? No hay pues plata, hijito, no te voy a comprar. Pueden llevar a la frustración, ¿no? A la molestia, pero no necesariamente al suicidio, ¿o sí? Dependiendo de la depresión del adolescente, pero claro. recuerden que esto es solamente un componente más a los recursos que el joven o el adolescente tiene. Pero si esto va sumando, recuerden que el adolescente, si está en una etapa escolar, el grado de premio que puede recibir puede estar en función de los logros académicos. Claro. Y no los tiene. Y claro, y además puede estar también en función de algunos compromisos que había hecho con los padres. Claro. No se logró. No se logró. Entonces, y hay que ver también cuáles son los recursos que estos jóvenes desarrollan.